Trigonometría. Conceptos básicos. Definición de ángulo. Un ángulo ABC se denota por ángulo ABC y corresponde a la rotación del rayo AB con respecto al rayo BC. Observe que si tengo acá pues el rayo AB rotado con respecto al rayo BC, el ángulo que se forma es esta flechita que está entre estos dos rayos. Aquí lo denoté con rosadito. También aquí tenemos el rayo AB rotado con respecto al rayo BC. Noten la rotación, está aquí. Eso es lo que llamamos ángulo. Aquí hay una nota desde el punto de vista teórico que dice que el rayo AB se llama el lado inicial del ángulo, mientras que el rayo BC se llama el lado terminal del ángulo. Medición de ángulos. En este curso, para medir ángulos se utilizan dos unidades de medida, el grado y el radián. A continuación se muestran las fórmulas que permiten pasar de una unidad de medida a otra. Medida en grados, conversión de grados G a radianes R. R es igual a G por pi entre 180 grados. Medida en radianes, conversión de radianes R a grado G. R por 180 grados entre pi. ¿Okay? Paso de grados a radianes y viceversa. Determine el equivalente en grados o radianes en cada uno de los siguientes ángulos. Para 60 grados, la solución serían, pues, los grados serían 60 grados. La fórmula es RG por pi entre 180. Sustituimos, pues, el G por 60 grados por pi entre 180. Y si lo colocamos en la calculadora, en un momentito, pues tenemos aquí la fracción 60 GIF pi entre 180 y van a quedar un tercio de pi radianes. Y lo mismo ocurre si hacemos, pues, por ejemplo, pi sextos solución. R es igual a pi entre 6. La fórmula G es R por 180 entre pi. Y colocamos en vez del R, pues, pi sextos. Nuevamente, si los vamos a la calculadora, pues tenemos la fracción, una fracción y otra fracción para poner shift x10 a la x para que aparezca el pi sextos por 180 entre el pi. Entonces shift x10 a la x y aparece el 30 grados. Lo mismo ocurre con este de 720 grados. La solución dice que son G igual a 720 grados. La fórmula es R igual a G por pi entre 180. Y en vez del G vamos a escribir, pues, el valor numérico. Entonces aquí tenemos pues la fracción 720 por shift x10 a la x entre 180. Eso da 4 pi. Para el 11 pi tercios, pues tenemos la misma idea, la fórmula R por 180 entre pi. Vamos a quitar todos estos datos de acá y vamos a sustituir en la fracción el R por 11 pi tercios. Entonces serían 11 GIF pi tercios por 180 entre pi. 660 grados. Ok. Entonces aquí lo que tenemos nuevamente es la parte que dice los ángulos positivos y los ángulos negativos. Se define, pues, la medida positiva de un ángulo cuando éste rota en movimiento contrario a las agujas del reloj y la medida negativa cuando rota en el sentido horario. Ángulos en posición estándar. Pues en trigonometría, para medir la posición estándar de un ángulo se introduce un sistema de coordenadas rectangulares, de manera que el vértice del ángulo se hace corresponder con el origen y el lado inicial con el eje X, pues, positivo. Tenemos un ángulo en posición estándar. Aquí vean que tenemos a 120 grados. Rotación en sentido horario, antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Vean la línea celeste que va en contra de las manecillas del reloj, de un reloj analógico, con 120 grados. Y cuando va a favor de las manecillas del reloj, pues aquí tenemos menos 240 grados y rotación sentido horario. Rotación sentido manecillas del reloj.
Y aquí viene la parte interesante, y es cuando definimos pues lo que son los cuadrantes. Resulta que los ejes cartesianos dividen a plano en 4 partes bien definidas, llamados cuadrantes, los cuales son numerados con números romanos de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Los ángulos cuadrantales pues son un ángulo en posición estándar, se llama cuadrantal, si su lado terminal coincide con alguno de los ejes cartesianos en cualquier vuelta, por lo que los ángulos cuadrantales son múltiplos enteros de 90 grados o bien de epimedios. Los ángulos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados son ejemplos de ángulos cuadrantales ubicados en la primera vuelta. Entonces, a partir de el semieje positivo, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y cerramos con 360 grados. Eso me da 4 cuadrantes de trabajo. Este primero de acá sería el primer cuadrante, este segundo sería el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, enumerados en sentido antihorario. ¿Okay? Vamos a tener también una parte que se llama ángulos coterminales. Dos o más ángulos en posición estándar se llaman coterminales y solo si poseen el mismo lado terminal, aunque estén ubicados en diferentes vueltas. Para el ángulo de referencia, dado un ángulo alfa en posición estándar no cuadrantal, su ángulo de referencia alfa r es el ángulo agudo positivo formado por el lado terminal del alfa y un semieje x. En el primer cuadrante va a ser muy sencillo, pues el ángulo de referencia tiene la misma medida del ángulo, pero en el segundo cuadrante resulta que el ángulo de referencia siempre va a ser una resta con respecto al semieje x positivo. Siempre va a ser pues 180 grados menos el ángulo. En el caso del cuarto cuadrante, resulta que aquí más bien ya no es una resta. Bueno, sí, sigue siendo una resta, pero con respecto a 180 grados. En el tercer cuadrante vamos a tener que el ángulo de referencia van a ser la medida del ángulo menos 180 grados. Y pues para el cuarto cuadrante, este que está acá, este ángulo de referencia se da con respecto al ángulo de 360 grados, que es el giro completo. El ángulo de referencia aquí va a ser 360 grados menos la medida del ángulo que estamos estudiando. Aquí están pues las fórmulas en grados. En el primer cuadrante la medida de ambos ángulos y ángulo de referencia son iguales. En el segundo cuadrante sería alfa menos 180 menos el ángulo de referencia. Aquí el alfa pi menos el ángulo de referencia. En el tercer cuadrante sería 180 más el ángulo de referencia. Pi más el ángulo de referencia. En el cuarto cuadrante pues 360 menos el ángulo de referencia es la medida del ángulo alfa. 2pi menos el ángulo de referencia es la medida del ángulo alfa. El ángulo de referencia se usa para la determinación de las soluciones de ecuaciones trigonométricas y para la determinación de las razones trigonométricas para ángulos no agudos. Y aquí tenemos pues supuesto el famoso repaso de la trigonometría del triángulo rectángulo. Es el triángulo ABC, un triángulo rectángulo en B. Se definen las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente para un ángulo agudo alfa de la siguiente manera. Y aquí es donde entran las razones. Con respecto al ángulo alfa, pues sabemos que este va a ser un cateto, este va a ser otro cateto y este va a ser la hipotenusa. Si toca el ángulo alfa, pues resulta que este es un cateto adyacente, este es un cateto opuesto y la hipotenusa sigue siendo hipotenusa. La definición básica del sen de un ángulo va a ser siempre la medida del cateto opuesto al ángulo entre la medida de la hipotenusa. Para el caso de alfa, pues el opuesto es A, entre la medida de la hipotenusa, que sería C. Para el caso del coseno, la definición siempre va a ser cateto adyacente al ángulo entre el valor de hipotenusa. Entonces aquí el cateto adyacente es la medida de B
entre el valor de hipotenusa, que sería C. La tangente de alfa pues va a ser el cateto opuesto a alfa, el valor de A, entre el valor del cateto adyacente a alfa, es decir, el valor de B, entre B. La cosecante, vean que es la fracción inversa de hipotenusa entre cateto opuesto, es decir, la del sen, C entre A. La secante va a ser el inverso o la fracción invertida del coseno, es decir, hipotenusa entre el valor del cateto adyacente, C entre B. Y la cotangente, pues va a ser el valor del cateto adyacente entre el valor del cateto opuesto, la inversión de la tangente, entonces B entre A. Ahí tenemos las relaciones. Para calcular ángulos inversos, pues se determina el valor de un ángulo a partir de una razón trigonométrica calculadora. Las razones son arcsin de x, o bien en la calculadora la secuencia de teclas shift y sin. El arco coseno de x, o bien en la calculadora con la secuencia de las teclas shift coseno. Y la arctangente de x, o bien en la calculadora con la secuencia de las teclas shift y tan. Para manejar la calculadora en radianes, tome en cuenta la programación de la calculadora. Para la class quiz, es decir, la calculadora negra con tapas blancas, la secuencia de teclas es Shift, menú, opción 2, para que se ponga en radianes. Y para la calculadora gris, la Casio FX 115S Plus o modelos anteriores, la secuencia de teclas son Shift, Mode y la opción 4. Ahí ya se convierte o se pone en radianes el sistema de la calculadora. ¿Para qué se van a usar las razones trigonométricas? Pues dice aquí, considere la siguiente figura que corresponde al triángulo ABC, rectángulo en B. Y dice, de acuerdo con los datos de la figura anterior, determine lo que se le solicita en cada caso. En primera instancia me están solicitando el valor numérico de C usando una razón trigonométrica y el valor en grado del ángulo alfa. Entonces vamos a irnos aquí. Valor numérico de C usando una razón trigonométrica. Podemos usar la del sen. Sen es cateto opuesto. Aquí este sería el opuesto a alfa. Aquí es el cateto adyacente y aquí es hipotenusa. Entonces, sen de alfa sería el valor de cateto opuesto 5 entre el valor de hipotenusa. Tengo un problema, no conozco cuánto vale el ángulo alfa. Entonces voy a entrarle para primero encontrar cuánto vale el ángulo alfa. Vean que las únicas dos medidas que tenemos es el cateto opuesto y cateto adyacente. Si aplicamos la tangente, que es la medida del cateto opuesto, entre la medida del cateto adyacente, tenemos que la tangente de alfa es igual a 5 sextos. Entonces vamos a hacer arctangente de 5 sextos, o shift tan. Entonces aplicamos acá. Shift tan de la fracción 5 sextos. Y le damos el igual. Tiene que estar en radianes. Menú. No. Shift menú. Shift menú. 2 y 2. Pues vamos a hacer. Entonces, shift tan y la fracción 5 sextos. Bueno, sí. No. Vamos a ver. Bueno, según la calculadora aquí me está dando
0,694. Vamos a ver. No, 39,81. Ah, en grados. El valor en grados. Sí, es cierto. No me sirve el de los radianes porque me están pidiendo en grados. Sí, no me fijé en esto que decía el valor en grados. Entonces vamos a poner esta más bien en grados. Shift menú. Aquí grados es degree 1. Entonces hacemos Shift tan 5 sextos. 39,81. Ahora sí. Grados. Y sabiendo entonces que el ángulo vale 39,81 grados, paso a multiplicar el C y paso a dividir el C. Tomando en cuenta que es sin, ¿verdad? En la calculadora. Se encuentra el sin de 39,81. Entonces sería la fracción 5. Bajamos y ponemos sin de 39,81. Y cerramos y le damos un igual. Y da 7,80 el valor de C. Que es lo que está aquí en el lineamiento. Dice el siguiente ejercicio. Dice que considere la siguiente figura que responde al triángulo ABC, rectángulo en B. Dice, de acuerdo con los datos de la figura anterior, determine lo que se le solicita en cada caso. El primer caso es determinar el valor numérico de C, luego el valor numérico de X y por último el valor numérico de beta. Entonces aquí para poder ir trabajando podemos hacer uso de los 25 grados. Para C esto es una hipotenusa. Aquí tenemos un cateto. Y aquí tenemos otro cateto. Entonces, para encontrar, por ejemplo, el valor de C, sería cateto opuesto entre el valor de hipotenusa para 25 grados. Entonces, C, 14 entre el sen de 25. Entonces el de 25, cerrando paréntesis, da 33,12. El valor de C aquí son 33,12. El valor numérico de X. Y pues podemos hacer uso de que X aquí es un cateto adyacente. No podemos usar la tangente de 25 sería el valor del cateto opuesto entre el valor del cateto adyacente. X sería entonces 14 entre la tangente de 25. Da 30,02. Y el valor numérico de beta, pues sabemos que beta más 25 grados tienen que ser igual a 90. Son ángulos complementarios. Oye, ya hay 90 grados aquí ocupados de los 180. Entonces a 90 le quitamos 25. Y entonces ahí va a salir cuánto vale beta.
90 menos 25 dice que da 65. Entonces beta tiene un valor de 65 grados. Aquí en el lineamiento, pues ahí está resuelto. Aquí hay unos ejercicios para la casa, en donde ustedes pueden determinar el equivalente en grados o en radianes de cada uno de los siguientes ángulos y considerar la figura ABC, rectángulo en C, entonces determinar el valor numérico de C, el valor numérico de X, el valor numérico de beta y las 6 razones trigonométricas del ángulo beta. Esto está bonito para asignarlo como portafolio. Entonces este sería el portafolio 13. Y ahorita se los habilito para que ustedes lo tengan por ahí para desarrollarlo. Lo voy a dejar con una semana de tiempo para que lo puedan desarrollar. Entramos a la siguiente fase, que son las razones trigonométricas de ángulos no agudos. Y dice, para definir las razones trigonométricas de un ángulo no agudo, se deben analizar los signos resultantes de estas cuando se consideran ángulos cuyo lado terminal no se ubica en el primer cuadrante. Definición del signo de las razones trigonométricas. Las coordenadas rectangulares de todo punto x, y ubicado en el lado terminal de un ángulo en posición estándar tienen un signo que depende de la ubicación del punto en el plano cartesiano, por lo que las razones trigonométricas de un ángulo no agudo tendrán un signo que está determinado por los signos respectivos de x y de y. Dicho signo se determina de la siguiente manera. Si el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar se ubica en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas de alfa son positivas. Si el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar se ubica en el segundo cuadrante, entonces el seno es positivo junto con la cosecante, también positivos, pero todos los demás son negativos. Es decir, cuando hablamos del coseno, de la tangente, la secante y la cotangente, ellos son negativos. Si el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar se ubica en el tercer cuadrante, entonces aquí va a resultar que más bien la tangente y la cotangente son las positivas. Todas las demás van a ser de valor negativo. El seno, el coseno, la cosecante y la secante. Y si el lado terminal de un ángulo alfa en posición estándar se ubica en el cuarto cuadrante, entonces aquí los positivos van a ser el coseno y la secante. Y todos los demás son negativos. El seno, la tangente, la cosecante y la cotangente. Nota: si alfa es un ángulo en posición estándar no cuadrantal cuyo lado terminal se ubica en cualquier cuadrante excepto el primero, entonces las razones trigonométricas de alfa coinciden en el valor absoluto con las razones trigonométricas de su ángulo de referencia. El signo queda determinado por los criterios anteriores. En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas pues son positivas. En el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante son positivas. En el tercer cuadrante solamente pues la tangente y la cotangente son positivas. Y en el cuarto cuadrante pues solo coseno y secante son positivas. Voy a detener aquí la grabación para hacer un primer corte. Quiero ver si realmente está grabando y está grabando bien con el sonido.